hermanos, este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Gracias le doy a todos aquellos pues, que sintonizan cada Shabbat el programa de Teshuvah TV, donde pueden ver los estudios de todos los maestros del Ministerio de Teshuvah TV también. Esta semana espero que en el Eterno que tengan una semana bendecida. Y como toda la semana vamos hoy a comenzar con otra parashá, la parashá Aharei Mot, una parashá que es bien importante y nos da mucha enseñanza en cuanto a la fiesta de Yom Kippur. Nuevamente, este es el hermano José Borges y estamos estudiando esta semana la parashá Aharei Mot, que significa después de la muerte. La parashá, la Haftorah, vamos a estar leyéndola del capítulo 22 al versículo 1 al 19 y las escrituras apostólicas vamos a estar leyendo a Mateo capítulo 16 versículo 1 y capítulo 18 versículo 35. La parashá se encuentra entonces en Levíticos capítulo 16 1 al capítulo 18 30. Nuevamente estamos estudiando la parashá Aharei Mot, que significa después de la muerte. Interesante que el Eterno establece sus instrucciones de acuerdo a eventos que iban pasando dentro de su pueblo. Como dije anteriormente y al principio mencioné que este capítulo 16 de Vayikra es uno de los capítulos más importantes de la Torá. Este capítulo en este capítulo se encuentran las instrucciones del día de expiación o de Yom HaKippurim, que cae en el día 10 del mes séptimo llamado Tishri. Y por eso esa importancia, porque en el día de Yom Kippur o de expiación es cuando el Eterno, cuando envía a su hijo Yeshua, lleva a cabo el plan de redención, el plan perfecto de la historia para vindicarnos a nosotros y también enseñarnos que por medio de Yeshua podemos llegar al Padre y recibir su perdón. Ese día entonces era el único día de todos los días del año cuando el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y presentar incienso y sangre ante la presencia de Hashem. El propósito de ese acto era hacer limpieza, una limpieza general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel que se habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. A pesar de que Hashem dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el santuario por medio de esos pecados, era inevitable que el tabernáculo fuese contaminado por ella. ¿Por qué? Porque podían haber estado allí sin darse cuenta dentro del tabernáculo de que estar impuro, o alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar al tabernáculo, y era por eso que durante cada año en el tiempo de Yom Kippur el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar por los pecados del pueblo. Por esto entonces Hashem instituye este día de expiación para purificar los objetos del tabernáculo terrenal. Acuérdense, del tabernáculo terrenal no era necesario limpiar el tabernáculo que está en el cielo, porque eso es santo. Ahí no entra ningún pecado, ninguna impureza. Pero en el terrenal era necesario de que hubiese una ceremonia de purificación. Entonces vemos que este día también es cuando Hashem muestra cómo el hombre puede reconciliarse con él. Ese se llama el gran día de la reconciliación. La reconciliación entre Hashem y el hombre, vemos que es el tema central de toda la escritura, y en específico este capítulo muestra cómo esta reconciliación puede ser efectuada. La ira de Hashem sobre el hombre por causa de esos pecados
Era importante entonces que el hombre tuviera un medio de poder acercarse al Padre sin tener que recibir la ira del Eterno. Y vemos que lo único que puede aplacar la ira de Hashem es por medio de su misericordia. Y esa misericordia es mostrada al hombre inocente, como nos dice el Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Vemos que entonces el evento o el servicio del día de expiación era de suma importancia para el pueblo de Israel en esos tiempos, porque vamos a ver más adelante el por qué el derramamiento de la sangre era importante cuando vemos la profecía cumplida en nuestro Mashiach Yeshua. Este capítulo constituye también uno de los mejores textos que explican lo que pasó con el Mesías Yeshua antes y después de su resurrección, al ser él introducido en el ministerio sumo sacerdotal según el orden de Melquisedec. No podemos decir que nosotros hombres somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, porque el orden de Melquisedec es un ministerio sacerdotal que solamente lo llevaba Yeshua y era en los cielos, no en la tierra. Vemos que él entró en el tabernáculo celestial después de su resurrección y lo purificó con su propia sangre, como nos dice Hebreo, capítulo 9, versículo 22 al 26. Dice, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón no hay perdón. Por lo tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos de hombre, sino una copia del verdadero, sino en el cielo mismo él entró para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como hacían en el día de expiación, que eso era continuamente todos los años, como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir al Mesías, hablando aquí muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y aquí está hablando de Yeshua. Por eso que Yeshua cuando muere, él no tiene que hacerlo todos los años. Pero como no era perfecto el sacrificio que se ofrecía en la tierra, era necesario que todos los años el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo para expiar por los pecados del pueblo de Israel. Vemos que el día 10 del mes séptimo está reflejado en el día 10 del primer mes. En el día 10 del primer mes fue tomado un cordero para cada casa en Egipto, donde se iba a celebrar Pesa para luego poder salir de la esclavitud bajo el rey Faraón. El cordero de Pesa fue designado el día 10 del primer mes para luego ser sacrificado el día 14. Y vemos que esto lo hablamos en una paracha anteriormente en Éxodo, en el libro de Shemot, que nos habla de cómo el Eterno saca al pueblo de Israel de Egipto por medio de la muerte de un cordero. ¿Okay? Le dio libertad. Cuando Yeshua muere en el madero, nos da libertad a nosotros, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en obediencia y arrepentirnos de nuestros pecados que cometemos diariamente. Entramos a la presencia vamos a la presencia del Padre con nuestro arrepentimiento por medio de Yeshua, y Hashem, nuestro Padre, entonces nos da su perdón. Vemos que el día 10 del séptimo mes tiene conexión con el Cordero de Pesa. La sangre del Cordero de Pesa protegió a los primogénitos de la muerte. Como va a proteger la sangre del Mesías, va a protegernos a nosotros de la muerte eterna, siempre y cuando nuevamente
nos mantengamos en obediencia y valga la redundancia, tengo que repetirlo, porque tenemos que estar en obediencia y siempre arrepentirnos de nuestros pecados. Continúa diciendo que la carne del cordero entonces produjo vitalidad y sanidad en los cuerpos débiles y enfermos, de manera parecida a los sacrificios de Yom Kippurim, expían por los pecados de los hijos de Israel para salvarlos de la muerte, como nos dice Levítico capítulo 16:30. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados de delante de Hashem. El Eterno no sana nuestros pecados. El Eterno limpia nuestros pecados por medio de Yeshua, como hablamos en la parasha anterior, Tazria, que estamos hablando de la plaga que venía a las personas, a los israelitas, o a todo aquel que cometía uno de los 7 pecados, en este caso la lashon hara, la lengua calumniadora, y vemos que siempre tenía que presentarse al sacerdote, y el sacerdote lo declaraba puro, limpio o no limpio, puro o impuro. Y así mismo son nuestros pecados tienen que ser limpiados por la sangre de Yeshua, no sanados, sino limpiados. Pesa es íntimamente entonces conectado con Yom Kippur. Estamos viendo una fiesta de primavera, la primera fiesta que se celebra de las 7 fiestas del Eterno, Pesa, que está conectado entonces con Yom Kippur, que se celebra en el mes séptimo de Tishri. ¿Okay? Está conectado. De la misma manera, la muerte y resurrección del Mesías, que sucedió en Pesa, cumplió también gran parte del servicio de Yom Kippur en el tabernáculo celestial. Él ha entrado en el lugar santísimo, en el cielo, y se ha quedado allí durante casi 2000 años, para luego entonces regresar a buscar a su pueblo. Como el sumo sacerdote no solamente entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo terrenal, sino luego salió y bendijo al pueblo. Así sabemos que el Mesías no se va a quedar en el lugar santísimo en el cielo, sino que va a salir de allí para bendecir a los hijos de Israel y al mundo entero. ¿Ok? El mismo patrón que vemos en la fiesta de Pesa, como lo vemos también en la fiesta de Yom Kippur, donde el Eterno, por medio de Yeshua, lo que hace es que nos limpia de los pecados, pero dice que el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y después salía del lugar santísimo, del tabernáculo, a bendecir al pueblo. De la misma manera, Yeshua, él fue y entró al tabernáculo del lugar santísimo en los cielos y pronto va a regresar para bendecir a su pueblo. Así que Mashiach ha cumplido solo la mitad del culto de Yom Kippur. Solamente cumplió el derramamiento de sangre, pero todavía no ha cumplido el cuando venga a bendecir al pueblo de Israel y a todo el mundo. Con su regreso a la tierra cumplirá completamente el resto de este servicio de expiación o de Yom Kippurim. ¿Okay? En ese día todo el pecado será eliminado en los que han puesto su esperanza en Él. Nuevamente, los que han puesto su esperanza en Yeshua, y el Eterno ha de manifestarse para limpiarnos de todo pecado, como nos dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 27 al 28. Quiero dejarles saber que el libro de Hebreos se habla del tabernáculo y del servicio del templo, y vemos claramente que no es un lenguaje del templo, el libro de Hebreos, donde nos enseña cómo Yeshua se manifestó en la tierra, como también se hacía el servicio en el tabernáculo durante el servicio del sacerdocio arónico. Hebreos 9, 27 al 28 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado,
sino para salvación de los que ansiosamente le esperan. Como empezamos hablando, este capítulo 16 de Vayikra o Levítico es bien importante porque nos está dando el servicio y el ministerio del plan de expiación o el plan de salvación, el cual Yeshua cumplió no completamente, sino que todavía falta una segunda etapa, la cual él cuando regrese va entonces a limpiarnos de todo el pecado, porque va a venir a bendecir a su pueblo. Leamos entonces el capítulo 16 de Vayikra o Levítico, versículo 1, dice: Hashem habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia de Hashem y murieron. Según Nachmanide, este anuncio fue dado un día después de que los hijos de Aarón entraron en el tabernáculo con fuego extraño y murieron. ¿Se acuerdan? A Nadab y Abiú, ellos entraron, ofrecieron fuego extraño y murieron. Sin embargo, Rashi señala que fue el mismo día en que murieron, es decir, el primer día de Nisan o de Abib. Así que en el mes de Abib, un poco antes de la celebración de Pesach, fue anunciado el mensaje acerca de Yom Kippur. Qué interesante que el Eterno establece de que el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo una vez al año, pero entraba 3 veces en ese día, pero iba a entrar una vez al año porque por la decisión que tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, al meterse y ofrecer fuego extraño, entonces el Eterno establece desde ese día la fiesta de Yom Kippur, o el día de Yom Kippur, donde el sacerdote entonces podía entrar al lugar santísimo una sola vez. Que también esto nos conecta con la celebración de Pesach y con Yom HaKippurim, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente ve a Yeshua que venía hacia él y dice: he aquí el Cordero de Elohim, Pesach, que quita el pecado del mundo, Yom Kippur. ¿Okay? Estamos viendo la relación que había entre Pesach y Yom Kippur, porque Pesach era una parte profética de lo que Yeshua iba a hacer en los tiempos del primer siglo. Cuando dice después de la muerte, dice el nombre de esta parashá es Aharit Mot, después de la muerte. Esto nos enseña que este mensaje está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte también. Después de su muerte, Mashiach entró en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial o en el templo celestial, y cumplió así con esta sombra profética, como nos dice Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 12. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, está diciendo aquí que el tabernáculo de la tierra no era completamente perfecto, por eso las medidas eran medias, ¿okay? Y lo estudiamos en parashas anteriores, sino que Yeshua entró en un más perfecto tabernáculo, no hecho con manos de hombre, es decir, no de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. En el tiempo de Yom Kippur no había una redención eterna porque el sacerdote tenía que ir una vez cada año para expiar por el pecado del pueblo y para limpiarle el tabernáculo, que no hubiese entrado nadie inmundo o alguien que había cometido pecado y no se había dado cuenta que había cometido pecado, y así de esa manera lo que hacía era que contaminaba al tabernáculo o al templo cuando estaba en Jerusalén. Y vemos que no es necesario que Yeshua lo hiciera nuevamente, porque él obtuvo la redención eterna al dar su sangre, por ser el Hijo del Eterno, por ser ese Cordero que quitaba el pecado del mundo. ¿Okay? Y vemos que esta Pesach y Yom Kippur son dos fiestas que están conectadas una a las otras
proféticamente hablando y en el cumplimiento de ellas por medio de Yeshua. Porque no había ningún macho cabrío, ningún becerro que fuese perfecto para poder quitar el pecado o darle una redención eterna, porque no podía, porque era en la tierra. Tenía que venir el Hijo del Eterno Yeshua como el Cordero de pesa para darnos esa redención eterna. Continuamos con el capítulo 16, versículo 2, dice: dijo Hashem a Moshe, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo. Cuando dice detrás del velo, más adelante dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí le está dando la instrucción de que él podía entrar al lugar santo, porque allí administraban, estaba la menora, estaba el altar de incienso, estaba la mesa de los panes sin levadura, ahí podían entrar. Pero aquí vemos que en el capítulo 16, versículo 2, el Eterno, Hashem, le dice a Moshe, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo donde quedaba el arca. ¿Okay? Aarón como gran sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, pero solo una vez al año. Moshe, sin embargo, podía entrar en el lugar santísimo en cualquier momento. Moshe podía porque tenía una relación con el Eterno más íntima, pero Aarón no podía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sus hijos Nadab y Abiú cometieron un grave pecado. El hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar santísimo después de hablar de la muerte de los hijos de Aarón indica que ellos podían haber intentado entrar allí sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales murieron. Para evitar que esto ocurriera nuevamente, Hashem dio instrucciones a Aarón muy concretas de cómo se debe de entrar allí y quién podía entrar en ese lugar. ¿Cómo y quién? ¿Ok? ¿Cómo se debía entrar y quién podía entrar? Y vemos que el Eterno es bien claro en cuestión de sus instrucciones. Por eso que el decir que la Torá fue abolida, es decir, que ya todo esto lo debemos echar hacia un lado, no preocuparnos ni estudiarlo. Al contrario, el Eterno dio instrucciones para que se siguieran al pie de la letra para siempre. Fueron hechas perpetuamente. ¿Okay? Vemos que la palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet, que significa cobertura, cubierta, y viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea, calafatear y también perdonar, absolver, compensar y expiar. Aquí está la palabra. Y es de la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación, Yom HaKippurim, también llamado Yom Kippur, haciendo referencia a Levítico, capítulo 23, versículo 27 y capítulo 25, versículo 9. En la traducción de los 70, la Septuaginta, la palabra hebrea capore fue traducida al griego como hilasterión, que significa sacrificio expiatorio, lugar expiatorio, propiciatorio. Vemos que entonces la palabra hilasterión viene de hilas komai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar y agraciar. El propiciatorio entonces visto como el trono de Hashem en la tierra. Siempre que Hashem bajaba al día de Yom Kippur, al lugar santísimo, ese era su trono. Ese es el trono del Eterno en la tierra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el tabernáculo y el templo eran la morada del Eterno. Por eso el Eterno siempre quiso morar con su pueblo. Siempre quiso morar con su pueblo. Esto nos enseña que esta cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación por los pecados y donde se manifestaba la misericordia y el perdón del Eterno. Es un lugar de reconciliación entre Hashem y el hombre. Cuando el sumo sacerdote entraba, era para reconciliar al hombre con Hashem. Por esto se ha traducido también como trono de gracia, de mercy seat.
¿Okay? Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido sentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Okay? El propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta sobre el arca, no podía ser visto por más que una persona un día al año. Sin embargo, cuando el Mesías vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio, como nos dice Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciatorio por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos, oigan esto, anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que es de la fe de Yeshua. Nosotros somos justificados por medio de Yeshua. El Padre nos justifica por medio de Yeshua. Por su justicia, ¿ok? Por eso dice, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe de Yeshua. El Eterno es amor, pero cuando se trata de justificarnos de los pecados, Él tiene que usar la justicia. Y en este caso, por medio de Yeshua, que fue justo, Él justifica al que es de la fe de Yeshua. Qué interesante que todo esto está conectado con esta fiesta, Pesaj y Yom Kippur. La palabra griega entonces que ha sido traducida como propiciación es hilasterión, que hemos visto anteriormente. Esta palabra aparece solo en 2 lugares en los textos griegos de los escritos apostólicos. Aparece en Hebreos 9:5, que fue traducida como propiciatorio. Como hemos visto en la Septuaginta, hilasterón es la traducción de la palabra hebrea caporé, que es la cubierta del arca del testimonio, donde estaban los pines encima del propiciatorio, con las alas tocando unas con las otras. De esto aprendemos que lo que está diciendo el texto griego de Romanos 3:25 es que el Mesías fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta del arca que está en el lugar santísimo, en el templo celestial y en el templo terrenal. En la muerte, Yeshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el culto de Yom Kippur. Con la ejecución sangrienta del Mesías, todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación eterna de los pecados. Ahora hay purificación eterna, no solamente para los judíos ni el pueblo de Israel, sino para los del mundo entero, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. También en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciatorio por nuestros pecados. El lugar de encuentro entre Hashem y el hombre está encima del arca en el templo, como dice Éxodo capítulo 25, versículo 22. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Desde ese lugar era que la Torá salía, la ley o la instrucción salía del tabernáculo. El Eterno era el que estableció que la Torá, la instrucción o la traducción del griego
del hebreo al griego como ley o a los otros idiomas, vemos que era una instrucción que el Eterno le había dado a Moshe, mandamientos que le había dado para los hijos de Israel, no solamente para el pueblo de Israel. Ahí donde está la problemática de muchos que piensan que esos mandamientos eran solamente, primeramente para los judíos. Si eran solamente para los judíos, ¿dónde quedaban las otras 11 tribus? Es imposible pensar que Israel es compuesto de la tribu de Judá solamente. No, Israel estaba y está compuesto de 12 tribus, la cual fue llamada Israel cuando a Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y todos aquellos que hemos sido injertados somos parte de ese Israel. No podemos estar separados de Israel porque entonces no vamos a recibir el plan de salvación o de redención a menos que seamos parte de ese pueblo, de esa raíz, de ese olivo, el cual fuimos injertados por medio de la obediencia a los mandamientos. También en Éxodo 30, versículo 6 dice: pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Vemos que este lugar, en el lugar santísimo del propiciatorio, era un lugar importante porque allí era donde el Eterno Hashem se encontraba con el hombre para darnos sus mandamientos y también para traer su salvación a cada uno de nosotros. Continuamos leyendo Éxodo capítulo 30, versículo 6, donde nos dice: pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Nuevamente, la escritura nos sigue hablando de cómo Hashem se va a encontrar con el hombre por medio de la fiesta de Yom Kippur, y vemos que con con la muerte de Yeshua, su resurrección, y él ser el sumo sacerdote como el orden de Melquisedec, vemos entonces que Hashem, por medio de Yeshua, Yeshua hace reconciliación con el hombre y con Hashem. Por medio de Yeshua el hombre se reconcilia y se encuentra con el Eterno. Ahora bien, según el texto griego de Romanos 3:25, Yeshua fue puesto como un propiciatorio ante todo el mundo. De la misma manera que el propiciatorio fue el lugar de encuentro entre Hashem y Moshe, como dije anteriormente, el sacrificio del Mashiach es un lugar de encuentro entre Hashem y la humanidad, como nos dice Juan capítulo 12, versículos 32 al 33. Dice: y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todo a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Y nuevamente vemos que ahí nos dice Juan lo que acabo de explicar, de que por medio de Yeshua el Eterno tiene una reconciliación con el hombre, la humanidad completa. El propiciatorio es un lugar donde Hashem se manifiesta de una manera extraordinaria. El propiciatorio existe en 3 niveles. Hay 3 niveles que existe el propiciatorio. Primero, en el tabernáculo y el templo terrenal. ¿Okay? O en los templos terrenales que hubo. También en el templo del cuerpo del Mesías. Segundo. Y tercero, en el templo celestial. Y esas son las 3 niveles que hay que el propiciatorio existe. En el tabernáculo y el templo terrenales, en el templo del cuerpo del Mesías y en el templo celestial. Como Hashem se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y resurrección de Mashiach, allí da a conocer sus cualidades. Veamos estas 4 cualidades y vamos a destacar cuáles eran y el significado de ellas. La primera cualidad era su justicia. Vemos que la justicia de Elohim exige que el pecador tiene que sufrir la muerte.
Esa es la justicia del Eterno. El hombre que pecara morirá. Eso está escrito ya. ¿Ok? Pero para poder perdonar al pecador, Hashem tiene que suplir con un sustituto. Sin un sustituto que sea hermano del pecador, no es posible que se haga remisión de pecado. Tenía que ser algo puro. ¿Okay? Un animal no puede sustituir a un hombre. Si Hashem redimiera al hombre del pecado y de la muerte a base de los sacrificios de los animales, no sería justo. Por medio de la muerte de Yeshua, manifiesta que es justo cuando perdona al pecador, haciendo referencia a Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Interesante que para Hashem poder redimir al hombre de pecado, tenía que morir un hombre como el hombre. No podía ser un animal no podía sustituir al hombre. Eso tenía que ser un hombre para el hombre. Y en este caso vemos que Yeshua se hizo hombre y por eso es que él muere, entra al lugar santísimo y por eso tenemos nosotros entrada al Padre. Segundo, su misericordia y amor. Vemos que lo primero es su justicia. Segundo, su misericordia y su amor. Por medio de la muerte de Yeshua, todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Elohim por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte, haciendo referencia a Juan 3:16 y Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Tercero, por su fidelidad. En la muerte y resurrección del Mesías en el tercer día, Hashem cumple sus promesas dadas a los profetas. Entonces estamos hablando de la fidelidad del Eterno, porque por medio del Mesías, Hashem cumple todo lo que había prometido al pueblo de Israel y al mundo entero, a toda la humanidad. Y el cuarto, por medio de su poder. Mediante la resurrección y transformación del cuerpo de Yeshua en un cuerpo inmortal y su glorificación y supresión de todo dominio, se ha manifestado su enorme poder, haciendo referencia a Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21. Vemos aquí que por medio de su poder, él resucita a Yeshua, ¿ok? Y lo convierte en un cuerpo inmortal, es un cuerpo glorificado y le dio poder sobre todo dominio. Y ahí entonces Hashem muestra su poder por medio de Yeshua, ¿ok? Yeshua no se resucitó él. La palabra dice Elohim resucitó a Yeshua. Y eso lo hemos estudiado anteriormente. El Eterno, él manifiesta su poder a resucitar a Yeshua, darle un cuerpo inmortal y glorificarlo. Capítulo 16, versículo 3 de Vayikra Levítico continúa hablando y dice, ahora, dice, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que señalan proféticamente hacia la muerte del Mesías. ¿Okay? Por eso, el Eterno cuando dio el sacrificio de los animales, eso era algo temporero. Porque nuevamente un animal no podía tomar la posición de un hombre hasta que viniera Yeshua. Pero era una sombra de la profecía que iba a ser con el Mesías. Esto nos enseña que la muerte de Yeshua es la base sobre la que el hombre puede acercarse a Hashem. ¿Okay? Cuando estaba el propiciatorio, el sumo sacerdote entraba y por medio de esa relación y esa entrada al propiciatorio, al lugar santísimo, Hashem tenía un acercamiento al hombre, pero era algo temporero, no hasta que llegó Yeshua, que entonces completó la profecía y ahora por medio de Yeshua tenemos directamente acceso a perdón de nuestros pecados, a recibir misericordia, a recibir su justicia. ¿Okay? Cuando había templo, el Cohen Gadol, el gran sacerdote, se preparaba una semana antes de este día, que es el día más sagrado del año. Salía de su casa para pasar la última semana en el santuario,
Durante 7 días se purificaba con el agua purificadora de la vaca roja por si había tocado un cadáver humano sin darse cuenta, como dice Números, capítulo 19, versículos 11 al 13. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifica a sí mismo, contamina el tabernáculo de Hashem, y esa persona será cortada de Israel. Será inmundo porque el agua para impureza no se roció sobre él. Su impureza aún permanece sobre él. ¿Ok? Eso era el propósito por el cual el sumo sacerdote tenía que limpiarse para estar seguro de que no había tocado una persona muerta, un cuerpo de un muerto. Durante esos 7 días también fue instruido por talmides sabios que el Sanedrín le había enviado para que cumpliera con el servicio de Yom Kippur de manera correcta. Un sustituto también fue preparado en caso de que el Cohen Gadol le quedara tamé incapaz de oficiar. Si un sumo sacerdote quedara tamé impuro en esos 7 días antes de Yom Kippur, tenía que haber otra persona que lo pudiera hacer. Repitieron el capítulo 16 del Vayikra y las halajá sobre el día de expiación hasta que el gran sacerdote las aprendía bien. Durante esa semana también ofrecía incienso, sacrificio y encendía la menorá. El día antes de Yom Kippur pasaron delante de él todos los animales que habían sido reservados para el evento para que los identificaran bien. El último día, los talmidim, jajamín, discípulos sabios, fueron reemplazados por un grupo de coanín, sacerdotes, que ayudaron al gran sacerdote a practicar el arte de verter incienso en sus manos con una cuchara. ¿Okay? Este servicio tenía que hacerse delante de Hashem en el lugar santísimo y fue una de las cosas más difíciles porque no podía caer ni un grano del incienso a la tierra. Wow, esto era un trabajo, un oficio bien meticuloso, bien importante y que tenía que hacerse de acuerdo a lo que el Eterno había mandado hacer. ¿Okay? Durante la noche antes del gran día, el gran sacerdote no dormía. Estaba leyendo capítulos de Job, Esdras, Crónicas y Daniel para poder quedarse despierto. Si se dormía, los sacerdotes jóvenes lo despertaban haciendo ruido con sus dedos. Si se cansaba, podía estar de pie un rato sobre el suelo frío del templo. Otras personas de Jerusalén también se quedaban despiertas durante esa noche, leyendo y orando y preparándose para el gran día que venía. Ciertos sabios han hablado y han dicho que el sumo sacerdote se quedaba despierto el día antes del gran día de Yom Kippur, por si él tenía sueño y vertía semen. Entonces, si hacía eso, se constituía una persona impura. Tenía que limpiarse y tenía que esperar hasta otro día, o no iba a poder entrar al tabernáculo porque entonces iba a traer impureza dentro del tabernáculo. Esto era un trabajo, un oficio bien delicado. Capítulo 16 de Vayikra, Levítico, versículo 4, dice: se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con el gorro de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua, y se vestirá con ella. Había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el gran sacerdote para poder entrar en la presencia de Hashem en el lugar santísimo. Cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y fueron usadas solamente durante ese día. Las ropas normales de 8 prendas que usaba el gran sacerdote en su servicio diario tenían mezcla de oros y piedras preciosas junto con tela y tintas que habían sido
sacada tanto del mundo animal como el mundo vegetal. Las ropas que fueron usadas para entrar al lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Estas ropas de lino expresan humildad ante la presencia de Hashem. Vemos que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, usaba dos vestiduras diferentes en ese día. La que hacía sacrificio, que tenía el pectoral, tenía el delantal, eso lo hacía para hacer sacrificio, pero una vez que iba a entrar al lugar santísimo solamente usaba 4 piezas. Todo era de lino blanco, enseñando la pureza de él, de que estaba limpio, para entonces entrar al lugar santísimo y presentar el sacrificio que se hacía en Yom Kippur. La primera vez que aparece el lino en las escrituras es en Génesis 41, versículo 44, Bereshit, donde habla de Joseph, que fue vestido de lino por mano del faraón en el momento de su exaltación. Esto nos enseña que hay una relación entre la exaltación de Joseph, después de haber estado en la cárcel, y el ministerio sumo sacerdotal de Yom Kippur. Todo esto nos lleva al Mesías Ben Joseph, que fue vestido de lino en el momento de su muerte, como una señal de su investidura en el ministerio sacerdotal, según el orden de Melquisedec, que iba a iniciar después de su resurrección, haciendo referencia a Juan capítulo 19, versículo 40. Interesante que todo es el orden de Melquisedec. Nadie en esta tierra puede tener ese ministerio sacerdotal sino Yeshua, porque es un ministerio celestial, no es terrenal. Continúa diciendo, y lavará su cuerpo. En Yom Kippur, el sumo sacerdote hizo tevilá de todo su cuerpo en total 5 veces. Cada vez que cambiaba la ropa, sumergió todo su cuerpo en agua y lavaba sus manos y pies antes y después. En total lavó sus manos y sus pies 10 veces durante ese día. Acuérdense, durante Yom Kippur. Primero hizo la tevilá antes de ponerse las ropas de oro para iniciar el servicio de todos los días como gran sacerdote. Después vertía agua sobre sus manos y sus pies y ofrecía el sacrificio diario del cordero de la mañana, quemaba el incienso y limpiaba la menorá. Luego ofrecía la ofrenda diaria de oblación, la minjá, seguido por parte del sacrificio adicional musá de Yom Kippur, como nos dice Números capítulo 29, versículos 7 al 11. El 10º día de este mes séptimo tendréis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo y ofreceréis a Hashem una ofrenda de ascensión con aroma agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de una efa, y por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y de la ofrenda de ascensión continúa, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Vemos que aquí hay un proceso que hacía el sacerdote en ese día, aunque varios de estos lo hacía diariamente, porque acuérdense, en el templo había sacrificio todos los días, pero en este específico vemos que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, él hacía tevilá, ¿ok? De todo su cuerpo en total 5 veces. Tenía que limpiarse, ¿ok? Limpiarse, purificarse. ¿Para qué? Porque él tenía un trabajo bien importante en ese día. Aparte de los otros días de los del año, que él hacía continuamente, él hacía estos ritos, estas ceremonias de limpieza, de purificación. ¿Para qué?
para que cuando entrara al lugar santo, al lugar santísimo, él no trajera inmundicia dentro del lugar santísimo. ¿Okay? Él tenía que hacer de acuerdo a lo que el Eterno había establecido. Qué interesante. Vamos a comparar el sumo sacerdote cuando iba a entrar al lugar santo y al lugar santísimo, ese proceso con el proceso de nosotros como seres humanos. Nosotros no podemos entrar delante de la presencia del Eterno si nosotros estamos impuros. Si hemos pecado, nosotros tenemos que pedir pedir perdón, arrepentirnos de nuestras faltas, nuestros pecados, por medio de Yeshua. Entonces, una vez que recibimos el perdón del Padre, no vamos entonces ¿cómo diríamos? A traer impuridad dentro de ese sacerdocio o dentro de ese tabernáculo celestial. Por eso es que el Eterno, nosotros necesitamos a Yeshua para entrar para tener una relación con el Padre Celestial, porque por medio de Yeshua Él nos limpia del pecado cuando nosotros nos arrepentimos y entonces podemos entrar a la presencia de Él, porque así estamos limpios y no vamos a contaminar el tabernáculo celestial o el templo celestial. ¿Me están entendiendo, verdad? Y así pasaba. Acuérdense que todo lo que pasaba en la tierra es una sombra de lo que iba a pasar, lo que está en el cielo. En el cielo hay un templo, en la tierra había un micro templo o un micro tabernáculo, y según el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo para ir a la presencia del Eterno y traer esa reconciliación con el hombre. Así Yeshua lo hizo, y por medio de Yeshua nosotros tenemos entonces esa entrada a ese lugar santísimo. Pero si estamos en pecado, no podemos entrar a ese lugar santísimo que está, ese lugar santísimo celestial, porque si estamos pecados no podemos entrar, porque si no lo vamos a contaminar. ¿Ok? Y es necesario que nosotros hagamos lo que hacía el sacerdote. Como digo, primero el sacerdote hacía un tevilá, se purificaba. ¿Cómo nos purificamos nosotros? Para limpiar nuestras ropas, para poder entrar a la presencia del Eterno y el Eterno pueda tener misericordia sobre nosotros, traer su justicia sobre nosotros, amar a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de Yeshua. Lo mismo que hacía el sumo sacerdote. Él entraba, antes de entrar se purificaba, llevaba la ofrenda en el Yom Kippur, entraba al lugar santísimo, el Eterno recibía ese sacrificio y él podía tener esa relación con él y traer esa unión entre el pueblo y el Eterno por medio del sacerdote. Ahora bien, nosotros tenemos un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que entró al lugar, al tabernáculo del cielo celestial. ¿Cómo podemos nosotros entrar entonces? Como dice, llegarnos al trono del Eterno con gracia y llegar al trono del Eterno con seguridad, si nosotros no nos hemos limpiado, no hemos purificado de los pecados que hemos cometido. ¿Cómo nosotros nos purificamos? Pidiendo perdón por medio en el nombre de Yeshua Mashiach, pedimos perdón por nuestros pecados. El Padre los recibe, los perdona y así tenemos acceso a ese lugar santísimo. Mientras tanto, no pidamos perdón por nuestros pecados y no nos arrepintamos por lo que hemos hecho, no podemos entrar a ese lugar santísimo celestial, a ese tabernáculo celestial, porque lo que vamos a hacer es contaminarlo. Y nada contaminado puede entrar a ese lugar celestial santísimo. Si en la tierra no podía entrar nada impuro y nada que había sido contaminado podía entrar al lugar santísimo ni al lugar santo, ¿cómo más no podemos entrar nosotros al lugar santísimo celestial? Por eso era que el sacerdote, cuando entraba
antes de entrar en el día de Yom Kippur, él se limpiaba por 7 días, se purificaba y el día antes, según los sabios, no dormía para que ningún pensamiento llegara a su mente y no vertiera semen, que no hubiera tenido un sueño erótico, porque somos seres humanos y ellos también eran seres humanos, y no cayera entonces y se convirtiera en un sacerdote tamé y tuviera que limpiarse, tenía que esperar hasta el otro día y entonces no podía hacerlo y tenía que usar al otro sacerdote que había sido enseñado para llevar a cabo ese oficio. Después purificaba sus manos y sus pies y se quitaba las ropas de oro, se sumergía en agua y se ponía las 4 ropas de lino hechas para la ocasión con tela más fina. Otra vez se echaba agua sobre sus manos y sus pies para estar listo para el siguiente servicio. Qué interesante que cuando el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba al lugar santísimo, entraba con ropas blancas, 4 piezas, ¿ok? Que tenía para poder entrar a la presencia del Eterno en el tabernáculo, porque el propiciatorio era el trono del Eterno, donde estaba él. Cuando aceptaba la ofrenda, bajaba, quemaba la sangre que estaba sobre el propiciatorio y recibía entonces el sacrificio del pueblo, y el pueblo, entonces hasta el año que venía, tenían que hacer el mismo proceso. Nuevamente, esta es una parashá que tiene mucha enseñanza, solamente nos quedamos al principio. Usted puede estudiarlo en su hogar, aprenda de cómo nosotros debemos presentarnos delante de nuestro rey. ¿Okay? Nuevamente hemos visto que Yeshua cumplió la mitad de lo que es Yom Kippur de Pesach, pero nuevamente regresará para bendecir a su pueblo y llevarnos a la tierra prometida. Nosotros estamos esperando ese gran día y espero que hayan aprendido un poco con esta parashá, que el Eterno los guarde y los bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Nos veremos hasta la semana que viene. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Shabbat Tov, shalom. Boop.